Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy, aunque ya hemos empezado a rodar con la segunda semana intercultural, empezamos la parte de la tarde, que es los conversatorios. Digamos que lo que hacemos ahora, o voy a hacer yo, es dar por inaugurada la segunda semana intercultural, que ha contado y cuenta con un montón de personas, con un proceso participativo ilusionante, de mucha gente que contribuye, nutre esta actividad, que es una actividad que no es solamente del ayuntamiento. El ayuntamiento es una parte más, pero en igualdad con respecto a cada una de las personas que participa en ella. Ya digo, empieza una semana rica en participación, rica en educación, rica en contribución de la creación de un mundo más justo y desde luego empieza con una conferencia, por decirlo de alguna forma, una charla, debate de Cátima del Mar Hernández Domínguez, que ahora la presentará Isabel, con una reflexión sobre nuestros orígenes, ¿no? Que yo es muy importante que pensemos en quiénes somos y de dónde venimos para situarnos en el contexto actual que vivimos dentro del siglo XXI. Y me estoy refiriendo a quiénes somos en Andalucía. Una región, un territorio rico, un territorio muy importante, con mucha historia, pero que hace falta que conozcamos realmente nuestras raíces en profundidad, y con eso nos va a deleitar Cátima. Por otro lado, ya digo, creo que hay que dar las gracias a mucha gente. No quiero en concreto nombrar a nadie en cuanto a los colectivos que forman parte de esta segunda semana intercultural. Por supuesto, dar la bienvenida también a todos los presentes, a todas las presentes. Hoy hablamos en femenino, sois más mayoría mujeres. Daros las gracias a todas, también a los que participan en esta charla. Dar la bienvenida también, por supuesto, a la concejal de participación, no, de cooperación y migraciones, Loli, Inés, concejal de Cultura, medios de comunicación, como no, también Isabel, técnica del área de cooperación internacional y migraciones, y también a una persona que fue el motor, el inicio, quien le dio el chispazo a la bujía de esta semana, que es Patricia Sosa, que está aquí con nosotros, que nos acompaña, que con su proyecto Babel Latino aterrizó el año pasado en nuestro pueblo, y gracias a ese impulso inicial ya estamos caminando en esta segunda edición y espero que sean muchos años más. Por tanto, dar las gracias también, como decía, a los medios por visualizar todo y cada uno de los mensajes que se van a transmitir aquí esta tarde, y también por cubrir todas y cada una de las actividades que tienen lugar dentro de esta semana, que no solamente es por la tarde en los conversatorios, sino también por la mañana con distintos talleres de muchos tipos. Y esta semana, como digo, tendrá digamos, su fin de fiesta en lo que es la organización de un evento de convivencia y socialización, de puesta en común, de interculturalidad, que tendrá lugar el sábado en la Plaza de España. Así que sin más, yo no me extiendo más, le doy la palabra a Isabel para que ella dé inicio a este conversatorio. Sí, bueno, como decía Paco, daros la bienvenida y daros las gracias también a todo el mundo que está participando, porque como decía esta tarde, cuando tuvimos el taller de empanadas, AINI, que es como se ha venido a llamar las semanas interculturales de aquí de Campillos, desde que comenzaron el año pasado como propuesta de Babel Latino, AINI no es solamente esta semana cuando ya están desarrollándose las actividades. AINI comenzó en julio, cuando se convocó una asamblea ciudadana abierta para que todo el mundo aportara ideas, propuestas, y se hiciera una semana intercultural de forma colectiva y construyéndolo desde lo colectivo, que es lo importante. Yo solamente voy a pasar a presentar a Cátima. Como ha dicho Paco, ella se llama Cátima del Mar Hernández Domínguez. Tuvimos una reunión este verano y le digo, oye, ¿tú no querrías venir a mi pueblo a contarnos? Porque yo cuando me voy por ahí de reuniones siempre voy diciéndole a todo el mundo, tú no te preocupes por dormir ni por nada.
En mi casa te puedes quedar, pero tú tienes que venir a mi pueblo a contarnos lo que tú sabes y lo que tú... Porque la intención es esa precisamente, que la gente se informe, que la gente se forme, que la gente tome conciencia de cuál es nuestra realidad, en el caso de hoy, de cuál es la realidad de nuestros orígenes, saber de dónde venimos para saber dónde vamos y no perdernos, y sobre todo para recordar que fuimos, que somos porque fuimos, y ella nos va a contar qué es lo que fuimos. Katima estudió Derecho y Criminología en España, en Polonia, en Estados Unidos y en Brasil. Ella está especializada en prevención de conflictos, es máster en Antropología Social, tiene ya 3 años de experiencia profesional en el ámbito de las migraciones, el desarrollo local y la prevención de los extremismos violentos como técnica de proyectos de cooperación, asistente legal, es mediadora intercultural también e investigadora tanto en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, como en diversas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales del Estado español como internacionales. Estamos hablando de la Cruz Roja Española, el GVC, que no sé lo que significa cuando me lo mandaste, de Túnez, de Tunisí. Ha trabajado en países en vías de desarrollo y zonas sensibles como la frontera mexicana estadounidense. Sabéis que es un hervidero, la frontera, todas las fronteras son hervideros y son lugares muy interesantes, pero sí es cierto que son lugares repletos de conflicto. Y en Cabo Verde, también en Túnez, vino el lunes pasado desde Etiopía. 2 semanas antes, cuando hablé contigo, estuviste en El Salvador, en Honduras, recorriéndose toda Centroamérica, trabajando, y actualmente es miembro de la Radicalization Awareness Network de la Comisión Europea, es decir, un grupo que está trabajando en la Comisión Europea sobre la radicalización, las posturas radicalizadas y el odio que se está fomentando, que estamos viviendo y padeciendo y se está extendiendo desgraciadamente, ¿no? Y ha creado su propia organización, Abundance se llama, para la prevención de los extremismos violentos y para la interculturalidad. Así que sin más dilación le paso el micrófono, y nunca mejor dicho, a Katima, para que nos ilustre hoy bien ilustrado y que sepamos exactamente de dónde venimos los andaluces y las andaluzas. Bueno, muchísimas gracias Isabel por esta introducción y esta súper cálida bienvenida a Campillos. Estoy muy contenta de estar acá y también las gracias al Ayuntamiento por haberme invitado a esta Semana Intercultural, que es una iniciativa realmente necesaria y muy enriquecedora. Para mí es muy especial estar aquí presentando este documental tan impresionante como es Gurumbé, Canciones de tu Memoria Negra, de Miguel Ángel Rosales, porque aparte del mensaje tan potente y transformador que transmite, hace un par de meses tuve la oportunidad de también presentarlo a otro tipo de público, como son los menores migrantes no acompañados, que se encuentran hoy en los centros de Sevilla, y son los famosos MENA, que atraviesan el Mediterráneo para llegar aquí a nuestra tierra. Y es que al final es una historia en la que ambos estamos involucrados, de la que ambos somos parte. Así que, sin más dilación, damos comienzo a esta presentación, que espero que nos traiga reflexiones a lo largo de la proyección. Y antes de nada quiero comenzar preguntándoos, ¿alguien sabe de dónde viene esta palabra Gurumbé? ¿Os suena de algo? ¿O sabemos algo de qué puede significar? ¿No? A música. Entre africana y americana, y cubana o algo así. Mezcla, ¿verdad? Eso es. Yo no la escucho, es la primera vez. Pues sí, estás ahí rozando la esencia, es una palabra clave en esta historia, ya no solo porque forma parte de los cantos y de las músicas de la actualidad, tanto en Latinoamérica como en el África Occidental. Tenemos el Gumbé en Sierra Leona, el Gome en Ghana, sino que además los encontramos en la música y las danzas desde el siglo XIV, hasta la actualidad, con variaciones de este mismo origen etimológico, el cumbé, el paracumbé, el cumbé, y se podría pensar que incluso la zarabanda y la rumba también tienen algo de esta combinación de sonidos.
Gurumbé pertenece profundamente a esta afrodiáspora atlántica. De Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Esta regla la gitana, cantando por Sidirilla, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Bueno, pues habéis visto, ¿no?, cómo en el mismo estribillo, en la parte principal, se muestra esta profunda memoria negra que sale en estas bases expresivas del flamenco. Entonces, Gurumbé, el documental que estamos a puntito de ver, considero que es un documental revolucionario. ¿Y por qué es revolucionario? Porque rescata la memoria silenciada y negada de nuestra raíz negra en Andalucía. Y es que ¿sabían ustedes que aquí en Andalucía, principalmente en Sevilla y en Cádiz, tuvimos una comunidad negra en expansión por nada más y nada menos que 400 años, desde el siglo XIV hasta principios del siglo XIX? Isidoro Moreno, que es un antropólogo catedrático de la Universidad de Sevilla, expresa unas cifras que son realmente estremecedoras. Y es que en el siglo XVIII, a finales, en Cádiz, llegó a haber un 15% de comunidad negra. Y en el año 1700 llegaba a haber en Sevilla, solo en Sevilla, alrededor de 80.000 esclavos procedentes de África. Y es que es realmente una barbaridad. Es que incluso Cervantes en sus escritos hace mención, hace referencia a Sevilla como un tablero de ajedrez, del nivel de contraste que realmente era visible en la población sevillana. El documental lleva a cabo una labor de recuperación de las múltiples huellas dejadas por esta población en nuestra cultura popular andaluza, ya no solamente desde los archivos, la pintura, las prácticas espirituales, pero sobre todo en la música y el baile. ¿Y esto por qué? O sea, ¿de qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esta comunidad? Y esto ocurre a raíz de este sistema de trata de esclavos que no solamente estaba destinado a sostener la explotación de las colonias, sino también la economía interna de España y Portugal. Y este silenciamiento, este no saber tan extendido, desgraciadamente, en nuestra comunidad, no es resultado de una casualidad. Es realmente un ocultamiento intencionado por el estigma que supuso ser el centro esclavista más importante del mundo en ese momento. Entonces, Gurumbé consigue evocar este legado africano y además también dando voz, dando visibilidad a todos esos que no fueron esclavos, aquellos que compraron su libertad y la ganaron. Y ya no solamente contribuyeron a la cultura popular andaluza, sino que además se constituyeron como personajes de alta influencia en la península ibérica, desde la pintura, como el andaluz Juan de Pareja, que fue esclavo de Velázquez en Sevilla, pero que después de ganar su libertad llegó a ser reconocido como un gran pintor en la época, y no solamente en la pintura. También en la literatura tenemos a Juan Latino, que pasó de ser esclavo a catedrático en la Universidad de Granada en latín, y fue el primer afroeuropeo en escribir latín clásico. Y es que Gurumbé no solo consigue romper este silencio de la expulsión que niega la historia, el legado y la humanidad de los afroandaluces, ya que descubre que bajo las muchas capas de silenciamiento y esfuerzos por dejar bien escondidita toda esta realidad, la memoria de esta afrodiáspora negra queda en el cuerpo.
y nada más y nada menos que a través de uno de los símbolos más importantes a nivel identitario de los andaluces y por ende los españoles, el flamenco. El flamenco creó un discurso de resistencia a la opresión que ha trascendido el tiempo y la historia. Hay todo un mundo expresivo compartido que surge de este deseo común de reconocimiento, del deseo de libertad que crea nuevas formas de relacionarse a través de la fiesta y el baile. Y este documental lo expresa magistralmente a través de este lenguaje visual que trae y superpone danzas desde Senegal, como la zambomba jerezana, como un tablao flamenco en Sevilla. Quisiera tomar la oportunidad de citar las que considero extraordinarias palabras del director de esta obra, que es Miguel Ángel Rosales, ya que expresa con verdadera finura la esencia del entre raíces y el mestizaje que este largometraje reivindica. Y dice así: hay en estas formas de festividad y del baile un juego donde lo comunitario deja paso a la genialidad individual, que reivindica así su lugar como individuo en una sociedad que se lo niega, que se expresa a través del jaleo y las palmas, y una gestualidad donde el cuerpo se expresa en toda su extensión, en un caos sostenido, intentando apropiarse, hacer suyo, en ese instante, el espacio que se le niega en la vida real, pero además, la dramatización extrema, catártica, trágica y cómica a la vez, la desfiguración del lenguaje a través del grito, del gesto a través de la mueca. Todo esto es algo que creo que el flamenco comparte con las culturas de la afrodiáspora atlántica, surgida de la experiencia del destierro y la esclavitud. Es así como en el flamenco buscamos los tambores africanos en el cuerpo, lo buscamos en la piel, buscamos la tierra a través del taconeo en el tablao, la huella dejada por los compases de 2 y 3. Y es que el flamenco ha sido fuertemente influenciado, recreado y reimaginado por la comunidad negra, la comunidad negra andaluza en su mestizaje. Gouroumbé subvierte así esta concepción estable y homogénea de la identidad. Y es que la música y la danza son unos lugares verdaderamente privilegiados donde cuestionar estas fronteras identitarias, donde cuestionar toda esta aparente homogeneidad en su intercambio de lenguajes, tradiciones, ritmos y expresiones que revelan todo aquello que se oculta en el eje oficial de la historia. Me parece también interesante traer esta idea esencialista de la pureza, que es tan común alrededor del flamenco, ¿verdad? En la que se convierte como un centro de gravedad desde donde cualquier innovación no puede alejarse demasiado para seguir siendo lo que es. Y es que esta concepción de la pureza también la encontramos en la versión nacionalista católica de la historia española. Encontramos esta concepción moderna, hegemónica, de identidad pura, de nación homogénea, frontera infranqueable como algo fijo y estable. ¿Os suena? ¿Os suena esto? Y es que cómo está tardado tanto en emerger estas producciones críticas que reivindiquen esta raíz multicultural, que es de lo que estamos realmente hechos. Pues bien, esta narrativa histórica expone los orígenes del país en el momento de la Reconquista y se basa en el cristianismo y la idea de pureza de sangre. Una identidad central intocable donde territorio, religión, raza y cultura están unidos. Se enmarca evidentemente en el contexto de las colonias y viene a referirse a aquellos, entre comillas, viejos cristianos sin ningún tipo de ascendencia indígena procedente de nuestros quehaceres, por llamarlo de alguna manera, en África, Asia o América. Así, esta pureza de sangre constituye toda una narrativa histórica que afirma la identidad blanca europea y permite, de alguna forma, a España unirse y participar de esta historia de la modernidad occidental, que se gesta realmente en este discurso nacionalista europeo en el siglo XVIII-XIX,
donde el racismo tiene un fuerte arraigo, tiene un fuerte origen en lo que, forjando la visión e identidad del europeo, que incluso nos identifica hoy en día. ¿Y cómo hace esto? A través de, en relación con el otro, al diferente, al no blanco, a quien se le niega el reconocimiento como ser humano y por tanto su presencia en la historia. Durante mucho tiempo, durante este periodo, España de alguna forma se queda atrás, porque la forma en la que nosotros también hemos estado en nuestro tiempo colonial e incluso esta comunidad esclava estuvo presente aquí en nuestra tierra, no hubo una segregación racial como si hubo en Estados Unidos o en otros países. Realmente somos una tierra mestiza desde hace mucho, desde muy antiguo. Entonces, esas raíces de las que luego España se intenta limpiar, de judías, gitanas, islámicas y africanas, para poder presentarse como un país blanco y respetable, es difícil. Y es a través de este borrado histórico brutal, de los más fuertes que realmente he llegado a ver hasta hoy. De esta forma, una nueva historia de colonialismo cristiano, civilizado y evangelizador, pues es escrita y es transmitida. El Islam es renegado, los gitanos marginados y exotizados, y los españoles negros directamente pasan a borrarse de forma activa de todo vestigio histórico en este país. ¿Qué ocurre? Luego entramos en el siglo XX y tenemos 40 años de dictadura franquista, en la que esta versión nacionalista católica se promulga y se extiende, y en el momento en que este régimen acaba y hacemos una transición a la monarquía parlamentaria presente hoy en día, es bajo la dinastía borbónica, que tampoco es que promovió un gran interés en diseminar una versión crítica de la historia. De esta forma, hoy en día perdura y está profundamente arraigada en el imaginario de los españoles y las españolas esta visión idealizada, de alguna forma, de civilización blanca y cristiana que ignora la presencia negra en España, así como la historia del colonialismo español. Esta versión de la historia sigue muy viva y presente en nuestros días, sustentando los discursos populistas, nacionalistas emergentes en la actual política, que defiende esta utopía irreal de uniformidad hispánica, homogénea, blanca, superior, e inevitablemente en conflicto con todo ese otro diferente con el que únicamente se relaciona desde el conflicto, el odio y el estigma. Es por eso que Gurumbé también se presenta y se autoidentifica como una historia de fronteras y nos invita al diálogo del ayer con el presente. Pues estas son las estructuras políticas y sociohistóricas en las que se asientan las actuales políticas migratorias de violencia, exclusión, discriminación, que generan esta maquinaria de capitalismo global y migración forzada, que perpetúa también esta visión estigmatizante e inhumana, escondida en nuestras leyes y conceptos de ciudadanía y cultura. De esta forma, Gurumbé nos invita a pensarnos como parte de esta memoria y remover nuestras certidumbres identitarias desde una crítica radical de la historia. Nos hace cuestionar el presente, mostrando a ese otro en su contexto actual y también comprender algo de nosotros mismos. Esto es todo. Muchas gracias. Espero que disfrutéis muchísimo de esta proyección espectacular y luego tendremos un tiempo para debatir, para expresar las ideas, cuestiones que tengamos. Muchas gracias. La revista Rolling Stone es la revista más famosa que hay de música rock, de música ligera, y hay una portada una vez que salió de la revista Rolling Stone, y la portada es la mano de Paco de Lucía poniendo una postura en la guitarra, y ponía: esto no existe. Claro, es que hay muchas cosas del flamenco que no existen en músicas occidentales.
porque tiene una mezcla oriental, tiene una mezcla del otro lado, otra mezcla flamenca, otra mezcla del otro, y entonces pues hay cosas que coinciden a lo mejor con este tipo de música, pero con el otro no. El flamenco es una riqueza tremenda. De todas formas, yo, además de este debate sobre el flamenco, yo iba a decir, y no ha podido ser, que en la oscuridad estamos haciendo un homenaje a lo oscuro, a la negritud. Eso no ha podido ser. Sabemos la ecología, al menos empezando por ahorrar energía, ¿no? Ha dominado Occidente. Otra vez. Yo sí que tengo aquí cosas que he ido anotando que me parecen fundamentales porque todavía tenemos muy marcado el que la gente que tiene otro color de piel es inferior a nosotros, y incluso África concretamente, el sur, vamos a llamarlo un poco África, pero concretamente África, lo han dicho ahí varios profesores y demás, siempre la imagen que se traslada, y todavía ocurre, la imagen de los migrantes, una imagen como que son violentos, que son gente que son problemáticas, son peligrosas. Incluso hay algo más que yo creo que proviene del tuétano de la cultura capitalista, ¿no? Que es que como está asociado el término mercantilista a la democracia, ellos no viven en una sociedad mercantilista, aunque se la estamos imponiendo. Ya no solamente son irracionales, violentos, etcétera, etcétera, sino que nosotros tenemos que ir a sus países de origen para enseñarles cómo se debe vivir. No son capaces por ellos mismos de gobernarse, y por tanto tenemos que ir allí a decirles cuáles son las normas de convivencia democrática para enseñarles a cómo vivir. Por eso yo creo que eso todavía hoy, hace muchos siglos que lo hemos tenido, pero en el siglo XXI también lo tenemos. Y seguimos pensando en que hay que ir allí a decirle, bueno, y si no me haces caso te invado, y te monto una guerra. El piropo que te voy a echar, ¿te parece a Sánchez Tarifa? Porque en definitiva la visión que tiene Occidente desde hace muchos siglos es una visión mercantilista, donde los seres humanos, el ser humano no cuenta nada, ¿no? Lo que importa es el dinero, y ya se ha dicho ahí también que grandes fortunas hoy de grandes capitales españoles pues están basadas en esa trata de personas, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? La teoría de la dominación cultural, que tiene que ver mucho con esa idea de que el otro no es capaz de gobernarse a sí mismo, tiene que tener una forma de gobierno que tiene que ser la nuestra, porque además es la que está asociada al mercantilismo, a la que está asociada a la democracia, y esa asociación es muy peligrosa, porque eso es lo que está haciendo que construyamos un mundo hoy de muy seguro, de mucha violencia, el asociar democracia a capitalismo, de manera que toda cultura, y sobre todo la gente que tiene, pues no sé si es una casualidad o no, en muchos casos otro color de piel, consideran que tienen que tener, y existe otra forma de gobernarse que no sea la que le queremos imponer desde el norte. Y a mí me parece eso especialmente relevante, porque eso está metido en la genética nuestra, que la vamos heredando de padres a hijos y abuelos, etcétera, etcétera, y está metido muy en lo nuestro. Por eso hoy están calando mucho mensajes de la ultrísima derecha, en el que al otro pues se le ve como un ser que hay que protegerse, que hay que poner muros interminables que lleguen hasta el cielo para que no nos invadan y no nos enseñen otra forma de ver el mundo, ¿no? Pero sí que lo utilizamos a nuestro favor. Digamos que bueno, yo te utilizo a ti para que tú me ayudes, para que tú me ayudes, no, para yo tenerte no como esclava hoy día, pero sí marginándote pues con menos salario, En definitiva, el otro día vi un documental, ya termino con esto porque tiene que ver con lo que estamos hablando, aunque no en España, pero sí en Estados Unidos,
un documental de Michael Moore, que en la 2, que tiene una serie de documentales que se llama ¿Qué país invadimos ahora? Sí. Y se hablaba de la droga, ¿no? Del consumo de droga, por ejemplo, en Portugal. Preguntaba a un ministro del interior, creo que era, que si en Portugal se detenía a una persona, o sea, se paraba, mejor dicho, a una persona consumiendo droga, consumiendo cocaína, consumiendo heroína, consumiendo otro tipo de sustancias, si se le detenía. Y el ministro dijo que no, porque en Portugal se ha, digamos, legalizado el consumo de sustancias de droga para conseguir, y desde entonces se ha rebajado el consumo, ¿no? Y hay menos consumidores. Y hablaba, digamos, haciendo una comparación con Estados Unidos, decía, me pareció muy interesante y creo que viene un poco al caso, decía que trasladado eso a Estados Unidos, lo que son las drogas blancas son las que son Estados Unidos, digamos que en la sociedad crea una sociedad permisiva con respecto a las drogas que consumen los ricos y sin embargo penalizan la que consumen los pobres, fundamentalmente los negros. Como se abole lo que es la esclavitud, se instaura una nueva forma de esclavitud, que es a través de la condena y de la ilegalización de las drogas. Empieza a entrar negros en la cárcel que al final terminan siendo esclavos dentro de la cárcel para las grandes multinacionales, que ellos son los que producen en las cárceles lo que venden las multinacionales en la calle. Y a su vez la privatización del sistema penitenciario en Estados Unidos, que es también todo un negocio que hace seguir circular el que entra en prisión, por eso existe la cadena perpetua, además, para tener a la gente de nuevo esclavizada, produciendo para que el blanco consuma. Claro, aparte, bueno, la criminalización del migrante que estabas comentando y de cómo esto lo usamos a nuestro favor, es al final tenemos que buscar una motivación, tenemos que sustentarnos en algo, en este caso la criminalización de este colectivo para también dar sustento a las políticas securitarias, discriminatorias, excluyentes que se están instaurando. Porque si no construyes toda esta demonización del migrante, ten en cuenta que al final en la Unión Europea es desde los 70 que ya la política migratoria se enmarca bajo el paradigma securitario. O sea, desde la seguridad y desde la militarización, o sea, bajo este paraguas, ahí debajo es donde se gestan las políticas migratorias. Y al final, junto con todo el papel de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, hemos creado en el imaginario colectivo europeo y en particular España como frontera principal de África con respecto al resto de Europa, toda esta imagen en la que al fin y al cabo uno está en la calle, o sea, y ve una persona negra pasar y siente miedo. Pero esto ha sido todo, en fin, es un aparato tan complejo y tan inteligentemente hecho, de forma que efectivamente en nuestro imaginario no hay otra. Y ya estamos viendo las respuestas tan increíblemente violentas, además coordinadas aquí en España en los últimos 2 meses respecto al establecimiento de nuevos centros de MENAS, de menores migrantes no acompañados, en La Macarena, en Sevilla. Hubo una movilización en contra del establecimiento de un nuevo centro en este barrio, que además tiene orígenes, como sabéis, también multiculturales, etcétera. Y en esa misma semana, tanto en Barcelona como en Madrid, hubo también respuestas violentas. Estamos hablando de menores. Entonces, en fin, podemos hablar de esto eternamente. Ha habido una época... Te vas con una impotencia total. Porque, ¿qué hacemos? Que al final no deja de ser, a mí me parece súper clave esta frase que se expresa en el documental, y es que el racismo y esta deshumanización no acaba en la esclavitud, se perpetúa en las razas. Yo quiero yo quiero contar una cosa, que yo llegué a España, llegué en el año 70, en los años 70, y vine a Barcelona
Y a mí me llamó mucho la atención que un día una señora dijo al niño, mira, mira, ya están llegando negros a Barcelona. Yo en mi país no existía, aunque si tenemos que hablar lo que se acaba de decir aquí, de los esclavos, también tenemos mucho que decir en América, ¿no? Pero a mí me llamó la atención ya que la misma madre le inculcaba al niño de ver pasar un negro, que era un chico que iba pasando, ¿no? Y yo fui una persona que hoy en día yo podría haber dicho, si hubiera como está la ley hoy, lo que yo pasé en el hospital lo pasé muy mal el primer tiempo, ¿no? Que tuve que luchar más, de demostrar que valía más que los demás, forzarme a estudiar, quitarme horas de sueño para aprender el catalán, porque si no me discriminaban. Tuve enseguida puesto de trabajo, pero quiero decir que yo la pasé mal, tan mal que un día le dije a la jefa enfermera, si no me cambias de sitio, pasé mal. Y estoy hablando de los años 70. Éramos muy discriminados los sudamericanos. Yo me cogía a decirle, piensen que cuando la guerra ustedes comían trigo, tenían pan, porque nosotros mandábamos los barcos llenos. Y cuando en América llegaban los españoles con lo puesto, se dejaba a un uruguayo para darle un puesto de trabajo a los españoles. En ferrocarriles hablo porque tengo familiares de ferrocarriles, y decían, fulano, entrarás el mes que viene porque han venido muchos españoles y tienen que mandar dinero a su gente porque se están muriendo de hambre. Y en cambio cuando llegábamos aquí, que veníamos con profesión, que veníamos, también éramos maltratados. Y eso nos dolía porque teníamos la historia, ¿no?, de lo que pasaba cuando fueron los españoles ahí. O sea que nosotros negamos, yo lo he vivido. No interesa recordar. Sí, no le interesa. Los jóvenes, mi generación, no tenemos ni idea de historia. Sí. Yo hice el bachillerato de Ciencias de la Salud y solo estudié historia de España, que era obligatoria, de la Segunda Guerra Mundial, la historia contemporánea. Bueno, algunas podría estudiar. Mí, pues. Me decían, no hagas caso, ¿cómo a mí no me pasa? Digo, porque tú eres blanco de ojos verdes. Mi marido decía, no es verdad. Digo, porque tú eres blanco y de ojos verdes y tienes negocio. En cambio, yo tengo que estar en un hospital. Y decía, hoy me mandaron a hacer esto, me mandaron a hacer, ¿por qué lo has hecho? Porque si no lo hago, tengo un punto negro en la conducta. Entonces, y hablo de los años 70. De los mensajes que más me ha calado como profesional también de estos temas, y creo que tenemos un papel, tenemos una responsabilidad para traer este mensaje y seguir expandiéndolo en nuestro círculo y contrarrestar este discurso del odio que se está normalizando, que se está expandiendo, que está ocupando el espacio público, y personalmente creo que eventualmente es lo que va a legitimar una violencia. Así que bueno, con esto si queréis terminamos. Muchas gracias por venir. Buenas noches.